Ya estoy acá. Y también ayer, discúlpeme que no pude dar la clase, pero ya hoy vamos a empezar a ver gluconeogénesis, que me preocupa porque nos quedan 2 semanas de clases antes de las vacaciones. La próxima semana ya es la última de actividades, previo a la Semana Santa. Y entonces espero que terminemos para hacer un examen antes de que se vayan de vacaciones, a menos que lo hagamos cuando regresemos, pero realmente es mala idea hacerlo regresando porque se les olvida. Se relajan mucho en las vacaciones y ya no le ponen mucha atención a lo que vimos, ¿no? Pero en fin, luego vemos. Entonces hoy toca turno ver la gluconeogénesis, que ya es prácticamente la parte final de la vía metabólica de los carbohidratos. Con esa terminaríamos el bloque 3. Y solamente me gustaría agregar después del bloque 3 tópicos como diabetes mellitus y otras enfermedades asociadas a carbohidratos para entablar toda una red metabólica asociada a enfermedades, particularmente la diabetes mellitus. Entonces, la gluconeogénesis, ya había comentado hace unos días que de ninguna manera se debe considerar la ruta inversa a la vía de Embden-Meyerhof. Esta es la ruta de Embden-Meyerhof y no es la ruta inversa como tal, sino no es partir de la glucosa para formar partir el piruvato para formar glucosa. Eso ya habíamos dicho que no es lo correcto. Porque si bien sí empieza de abajo hacia arriba, no necesariamente sigue la secuencia de la vía oxidativa glucolítica anaeróbica, sino que más bien lo que veríamos en la vía como tal de gluconeogénesis es este modelo, vean ustedes. Eso está tomado de un gráfico original de la página de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que está solamente modificado por su servidor. Y entonces, ante el modelo de hiperglicemia, por ejemplo, acabamos de comer y en consecuencia tenemos una buena cantidad de glucosa circulante en la sangre. Ya dijimos que no es bueno tener tantos carbohidratos libres en la sangre porque empieza a haber eventos oxidorreductivos que además espesan la sangre. Y luego, como tiene un efecto hiperosmótico, la glucosa jala agua y eso da hipertensión y aumenta el volumen circulatorio, nos hace orinar de más, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la uresis también, y entonces todo se complica, ¿no? ¿Todos ven la diapositiva? Sí. Ajá, sí. Les digo que no sé qué pasa con el Zoom esta mañana. Me costó mucho trabajo enlazarme, se quedaba ahí conectando, y luego de un rato se salió y luego otra vez no se podía. Ahora sí ven la célula en moradito. Sí, morado con verde. Exacto, sí, ok. No sé qué pasa con el Zoom, perdónenme. Bueno, entonces decía yo que la hiperglicemia a la que nos sometemos de pronto, porque acabamos de comer algo, esta hiperglicemia que estoy marcando hasta arriba, si hay fallas, por favor avísenme inmediatamente, se detiene. Tiene muchas animaciones, así es que se darán cuenta si se detiene o algo falla. Entonces acabamos de tener una hiperglicemia porque comimos en exceso o porque estamos diabéticos o porque ingresó de alguna forma glucosa en nuestra sangre por vía endovenosa, por ejemplo, ¿no? La dieta es la vía más importante y la más común. Entonces, como no nos conviene tener carbohidratos elevados en la sangre porque eso implica aumento del volumen circulatorio, como dije, por el efecto y además eventos oxidorreductivos, que se espesa la sangre, y nos da problemas para la circulación, para la oxigenación. Así es que inmediatamente la hiperglicemia, la presencia de glucosa en la sangre, eleva la respuesta de las células beta pancreáticas, de los islotes de Langerhans, para secretar una hormona pequeñita que se llama la insulina. Y entonces ya vimos a la insulina, que es una llave maestra que abre células para meter grandes cantidades de glucosa a su interior y en todo caso quitarla de la circulación. Entonces esta insulina inmediatamente incorpora esta glucosa al interior de la célula. Hasta ahí vamos bien con la glucosa al interior de la célula. ¿La ven amarillito? ¿Corre bien? Sí, se ve. Ok. Y entonces no voy a tener en esto porque es la vía glucolítica anaeróbica, vía de Embden-Meyerhof, donde por pasos secuenciales de glucosa pasa a fructosa, luego de dioxacetona fosfato y glicaldehído fosfato, o sea, las triosas elementales, y a partir de ahí la ganancia, ¿no? Hasta formar enol piruvato y luego piruvato, y finalmente convertir por descarboxilación, aquí en la frontera, en membrana extramitocondrial, en la acetilcoenzima. Hasta ahí es la vía que ya conocimos, la glucólisis anaeróbica o vía de Embden-Meyerhof. Y luego al ciclo de Krebs, que también lo conocimos, para formar ATP, que fundamentalmente es en la cadena respiratoria, ¿no? La cantidad de ATP que se está formando
es un bloqueador, es un inhibidor de la vía de Erdős-Meyerhof. Entre más ATP significa aguanta, porque ya tenemos mucha energía y no queremos sobrepasar la demanda aquí a nivel mitocondrial, porque eso estresaría la mitocondria y llevaría a fallas metabólicas. Así es que es un inhibidor para la vía de Erdős-Meyerhof y desvía a partir de este punto rojo, desvía la formación de fructosa a formar las tiosas y fundamentalmente dihidroxiestolafosfato para formar lípidos, ¿de acuerdo? De tal suerte que el exceso de energía, porque estamos comiendo mucho carbohidrato, de pronto le dice a la vía de Erdős-Meyerhof, espérate, ya no formes energía, mejor forma lípidos, porque ya tienes demasiada energía y este cuate pues como que no está siendo muy productivo en su vida, entonces no necesita tanta energía, ¿de acuerdo? Por eso es un bloqueador importante. De manera importante, la presencia de fructosa, esta, al contrario, promueve la formación de piruvato. Por eso que inclusive comer frutas es una vía saludable de obtener energía, aunque tampoco hay que abusar de ellas, pero es un activador fundamentalmente de la formación de piruvato. Ahora, igual que la fructosa, la insulina misma promueve la formación de fructosa. O sea, son promotores, no son activadores de la vía de Erdős-Meyerhof, aunque el ATP es un negativo. Igual que fructosa 2,6-fosfato. Todos esos son promotores de la vía de Erdős-Meyerhof, que ya la conocimos. Y sin embargo, el mismo ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, sus productos metabólicos como el oxaloacetato, el alfa-acetoglutarato, también bloquean la vía de Erdős-Meyerhof, de tal manera que en la medida que hay mucha actividad del ciclo de Krebs y mucho ATP, pero no se está consumiendo, también ella hace que baje el rango metabólico de la vía de Erdős-Meyerhof. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí va bien? ¿Sí ven, corre bien? Sí. Sí. Ok. Seguimos con la hiperglicemia, y entonces ahora esta hiperglicemia, supongamos que estamos activos. Por ejemplo, estamos de ejercicio, o somos activos y damos clase de bioquímica, en fin, así, guapos, fuertes, jóvenes, peludos, en fin. Entonces esta actividad metabólica, que está aumentada, inmediatamente hace que esta hiperglicemia se incorpore no solamente a la vía energética, sino que se incorpore a la vía metabólica para formar el calor. Es decir, el calor necesario para la contracción muscular, por ejemplo. Y entonces ese calor, esa glucosa se convierte en piruvato, que luego por anaerobiosis extrema se convierte en lactato. El lactato es enviado entonces, en consecuencia, hacia el interior de la célula para que se vuelva a convertir en glucosa. Esta hiperglicemia inicial, ahora tenemos una hipoglicemia porque estamos movilizando, ya sea por vía energética o bien por vía calórica para formar calor y movimiento, ¿de acuerdo? Ahora, el producto de la anaerobiosis, que es el lactato, se incorpora al interior de la célula para formar piruvato y oxaloacetato, además de glucosa, y fosfonolpiruvato, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, aspartato. O sea, formamos aminoácidos que van a recoger los nitrógenos que estamos formando por el metabolismo muscular, como aspartato, que además es un activador neuronal, es un activador de la energía. ¿Se acuerdan que el aspartato es el derivado del ácido aspartico que forma parte de los aminoácidos neuroexcitadores? Así es que nos da energía, nos hace sentir activos, fuertes, dinámicos, con ganas de hacer cosas, hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Ahí la razón por la que el ejercicio nos activa de manera importante. Ahora, al mismo tiempo, entre el ciclo de Cori, que luego estimula el glucagón, que es el que ya vimos apenas antier, y en consecuencia el glucagón, pues también bloquea la vía glucolítica anaeróbica. Recuerden que este es un antagonismo, en donde en la medida que está el glucagón hay catabolismo, en la medida que está insulina es anabolismo. Así que el glucagón bloquea por completo la vía metabólica anaeróbica porque promueve en consecuencia la formación de otros precursores. No vamos a esperar a que el carbohidrato en reserva se agote, sino que antes de que empiece el agotamiento de carbohidratos se empiezan a movilizarse lípidos, y entre los lípidos también proteínas, pero antes que las proteínas, los lípidos. Esa es la razón por la que el ejercicio nos hace bajar de peso, porque movilizamos de manera importante fundamentalmente ácidos grasos que están en depósito de aquellos que formamos aquí cuando estábamos sedentarios y que ahora tenemos en reserva debajo de los cachetes o debajo del panículo adiposo, más importantemente aún la grasa preperitoneal o la grasa visceral como la que se pega al hígado, al corazón, en fin, ¿no? Hasta aquí entonces tenemos ya la activación de la ruta catabólica, que es parte de lo que vimos apenas ayer, el glucagón, ¿de acuerdo? Seguimos con la historia, entonces, siguiendo con esta hiperglicemia transitoria que luego se convierte en hipoglicemia, vean ustedes cómo movilizamos también aminoácidos.
aminoácidos que están siendo degradados en parte de nuestro músculo que está en actividad, pero también en parte de todo aquello que comimos, o sea, son los aminoácidos producidos, del catabolismo de la dieta, porque no solamente comimos carbohidratos, comimos, por ejemplo, ¿no? Comimos un sándwich que tenía carbohidratos, tenía almidón, pero el sándwich tenía, por ejemplo, jamón o pollo o pavo o otras proteínas, ¿de acuerdo? Es más, hay proteínas vegetales, así es que esos aminoácidos se incorporan inmediatamente a la célula para formar succinilos y luego oxaloacetato, que también se convierte en malato. Como ven, precursores del ciclo de Krebs que pueden en todo caso alimentar al ciclo de Krebs sin que medie la vía glucolítica anaeróbica, directamente con los productos que estamos obteniendo de la degradación de la actividad muscular o de la dieta, ¿de acuerdo? Otros aminoácidos como la alanina, que es muy importante, también forma piruvato y fibrante oxaloacetato y también contribuye al bloqueo de la vía glucolítica anaeróbica. De esta forma, con la actividad física que estamos viendo, se activa fundamentalmente una ruta catabólica que permite obtener nutrientes a expensas de lo que ya ingerimos, por ejemplo, proteínas animales o vegetales, o carbohidratos vegetales o animales, ¿de acuerdo? Siguiendo con esta ruta, el malato, por ejemplo, se convierte en oxaloacetato, el oxaloacetato en fosfonolpiruvato, el fosfonolpiruvato en 2-fosfoglicerato, luego en 3-fosfoglicerato, en 1,3-bisfosfoglicerato, luego en 3-fosfoglicerato, luego en la fructosa, aparte de las triosas, fructosa 6-fosfato y finalmente glucosa 6-fosfato, que se convierte en el retículo plásmico rugoso en el glucosa. Hasta aquí hemos seguido la secuencia tal cual lineal de la vía glucolítica anaeróbica a la inversa. O sea, pareciera que efectivamente en Meyerhoff corre en sentido contrario, ¿no? En sentido inverso. Pero realmente no es así tanto, porque si pensamos en esto que estoy diciendo, pensar, por ejemplo, que la insulina, que ahora tengo una hipoglicemia, y sin embargo estoy movilizando glucosa y estoy formando glucosa a expensas de glucagón. Recuerden que el lactato entra para formar piruvato y luego piruvato forma glucosa. Y esta glucosa no se queda en la célula, va a ser exportada para ser utilizada por mi músculo que está en actividad o por mis neuronas que requieren glucosa o por cualquier otra célula que esté en ese momento necesitando la glucosa. Es decir, la hiperglicemia inicial transitoria me llevó a una hipoglicemia porque consumí, pero luego me vuelve a inducir una hiperglicemia porque voy a regenerar esta glucosa. ¿De acuerdo? Siguiendo con la secuencia que estoy diciendo, y esta hipoglicemia, que estoy esta historia también, entonces haría que se convirtiera, en parte, los carbohidratos movilizan glicerol, por ejemplo, de ácidos grasos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los tiacilgliceroles se convierten en glicerol y ácido graso, ¿no? Entonces, el glicerol, igual que los ácidos grasos, se convierten en 3-fosfoglicerol y finalmente en dihidroxiacetonas-fosfato, que también entra a la vía glucolítica anaeróbica. O sea, movilicé grasas de mi cuerpo, movilicé aminoácidos de la dieta y también un poco de mi cuerpo, y movilicé carbohidratos de reserva, y todo aquello lo estoy convirtiendo en metabolitos energéticos para alimentar la vía glucolítica que va a regenerar finalmente glucosa. El objetivo de la gluconeogénesis es, por tanto, utilizar precursores de carbohidratos, como por ejemplo oxaloacetato, piruvato, malato, aspartato, cualquier precursor de carbohidrato, o bien elementos no sacarídicos como aminoácidos, como ácidos nucleicos, mismos lípidos, para obtener entonces los precursores que necesito y formar glucosa. El objetivo es regenerar la glucosa, ¿de acuerdo? Esta hipoglicemia entonces igual moviliza glucagón, que promueve la síntesis glucolítica esta completamente catabólica para formar finalmente glucosa y sigue bloqueando la vía glucolítica anaeróbica para dar un ciclo completo. De esta forma, habríamos visto cómo es fácil entender que se confunda la situación en pensar que la vía glucolítica de la gluconeogénesis es una vía inversa, porque eso parece, ¿no? Hasta este punto, eso parece, y me van a decir, oye, me acaba de decir que no es cierto, y sin embargo lo planteas como si fuera cierto, ¿no? Entonces, ¿todo queda claro hasta acá, chicos? Sí. Sí. Gracias. Ok. ¿Por qué digo que no es la vía inversa y sin embargo ese esquema parece que es la vía inversa? Porque la realidad de todo esto, déjenme acabar de correr las flechitas, la realidad de todo esto es que si dejamos de lado, voy a oscurecer la vía glucolítica anaeróbica, esta. Si la dejo de lado porque está inhibida, si no es que bloqueada, está inhibida sustancialmente, ¿no? Sigue trabajando por un rango metabólico tan bajo que uno diría, no se mueve, no está trabajando.
Sí, algo, pero muy poquito. Si pienso en que la vía glucolítica anaeróbica está abolida o está disminuida tanto que parece que no se mueve, y estoy regenerando glucosa a expensas de todo aquello que estoy movilizando, como aminoácidos, como ácidos grasos, como los mismos carbohidratos de reserva, realmente en la gluconeogénesis, lo que vamos a ver son tiradas o rodeos. La gluconeogénesis no corre en ese sentido completamente, lo hace en 3 puntos importantes. El primer punto, la primera tirada o el primer rodeo de la gluconeogénesis, tiene como objetivo formar piruvato. Fundamentalmente fosfonol piruvato, que luego se convierte en piruvato. Si bien acá este fosfonol piruvato pasó inmediatamente a 2-fosfoglicerato, porque en consecuencia, cuando estamos en la vía anaeróbica oxidativa, el fosfonol piruvato se convierte en piruvato. Entonces, el objetivo del primer rodeo o tirada es formar fosfonol piruvato, que inmediatamente, como si fuera la vía glucolítica anaeróbica, se convierte en piruvato y entra a la vía metabólica aeróbica para alimentar al ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo, formar piruvato. ¿Cuándo se activa la primera tirada o primer rodeo de la gluconeogénesis? Cuando necesito energía, pero ya, pronta, expedita. Necesito formar ya energía. Por ejemplo, mi amigo que está aquí corriendo, que antes de la clase de bioquímica a las 5 de la mañana se levantó a correr, y entonces estuvo muy activo y en consecuencia necesitó energía para poder movilizar su cuerpo durante más de 30 minutos. A partir de los 30 minutos de ejercicio intenso empieza la movilización activa de precursores de carbohidratos a expensas de lípidos fundamentalmente. Así es que este amigo, que antes de la clase de bioquímica se pudo hacer ejercicio, necesitó a la fuerza movilizar su glucógeno y luego del glucógeno no se va a esperar que se agote, moviliza sus ácidos grasos para bajar de peso y obtener energía de ellos, que además los ácidos grasos proveen casi el doble de energía que los carbohidratos. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos 4 de la glucosa contra 9 de los carbohidratos kilocalorías, ¿no? De los lípidos, perdón. Entonces, el primer rodeo, primera tirada, se va a activar en la gluconeogénesis cuando lo que necesitamos es ya energía, ya en ese momento. Y entonces tiene como objetivo formar a partir de todo esto que se movilizando, del glucógeno hepático muscular, del lactato muscular, de los aminoácidos de reserva que están en nuestro cuerpo o que ingerimos de la dieta, aquellos que se están liberando por el producto del metabolismo muscular propiamente, todo eso se está movilizando rápidamente para formar piruvato, ¿de acuerdo? Y regenerar, entra aquí inmediatamente a formar energía a partir del ciclo de Krebs. Entonces, primera tirada, primer rodeo, tiene como objetivo formar piruvato para obtener energía pronta, expedita. Segunda tirada o segundo rodeo. No vamos a esperar a que pase todo esto. La segunda tirada o segundo rodeo se activa para formar las triosas o la fructosa 1,6-bisfosfato. Y entonces, cuando tengo, por ejemplo, la segunda tirada o segundo rodeo, no necesariamente necesito energía. Tan solo necesito algún precursor rápido que me permita tener la posibilidad de tener reservas. Por ejemplo, si ven ustedes la segunda tirada o segundo rodeo, es forma a partir de ácidos grasos de glicerol, 3-fosfoglicerol y luego dihidroxacetona. Y sí, fundamentalmente forma la fructosa. Así es que la segunda tirada o segundo rodeo se activaría cuando necesito tener reservas, por ejemplo, lípidos. Ejemplo, estoy en un estado catabólico en donde por hiperglicemia no puedo utilizar mi glucosa en sangre. Activé el primer rodeo o primera tirada para obtener energía y poder funcionar bien, para poder vivir simplemente. Pero no ha sido suficiente porque ya sé que este cuate no puede utilizar los carbohidratos. Así es que activo el segundo rodeo o segunda tirada para tener reservas lipídicas que me garantizan tener la posibilidad de formar el primer rodeo y obtener energía. ¿Qué formo? Lípidos. Entraron carbohidratos a mi cuerpo y en consecuencia no puedo utilizarlos para vía oxidativa o son demasiados carbohidratos. Entonces activo la segunda tirada o segundo rodeo para activar la lipogénesis. De manera muy importante, fundamentalmente, es la formación de lípidos a partir de la lipogénesis, ¿de acuerdo? Esa es la segunda tirada o segundo rodeo. Tercera tirada o rodeo finalmente. Tiene como objetivo formar glucosa 6-fosfato para fundamentalmente formar glucosa. ¿A partir de quién? De la fructosa. Entonces se echa la mano de la segunda tirada o rodeo que a partir de la fructosa que formó, forme entonces glucosa 6-fosfato que luego en el retículo hepático rugoso del hepatocito es exclusivo del hepatocito. El retículo hepático rugoso del hepatocito regenera la glucosa a partir de glucosa 6-fosfato. ¿Cuándo necesito eso? Tercer rodeo tirada, cuando necesito glucosa. Por ejemplo, ya les dije que está haciendo ejercicio, ¿no? Este hombre tiene más de 1 hora haciendo ejercicio, ya consumió su glucógeno
muscular, el hepático, no va a esperar a que se agote, movilizó grasas y sin embargo algo se ha depositado por si acaso necesita más energía y tenga de dónde echar mano, y si no, sigue moviéndose, es que necesita glucosa. Y no solamente para el movimiento muscular, necesita glucosa para la actividad neuronal. Si la neurona no funciona, no funciona nada, ¿no? Es como el centro de carga de nuestro cuerpo, en el que si dejamos sin energía el centro de carga, pues todo el cuerpo se muere. Así que de nada sirve tener mucha energía en el cuerpo si la neurona no funciona. De tal suerte que es muy importante la primer rodeo, la tercera tirada o tercer rodeo, porque regenera la glucosa para actividades metabólicas neuronales o bien energéticas directas a partir, por ejemplo, del músculo. ¿De acuerdo? Entonces, la gluconogénesis más bien funciona en 3 pasos, dependiendo de la necesidad metabólica del sujeto. Primer paso, la formación de piruvato. Segundo paso, la formación de triosas o fructosa. Y tercer paso, la formación de glucosa. Funcionan así, siempre en pasos, dependiendo de qué se necesite en el momento. ¿Sí me explico, chicos? ¿Queda claro? Sí. Sí. Doctor. Ok. Y entonces, en este paso en el que formamos el piruvato, que entra a la mitocondria, se convierte en oxaloacetato, alimenta el ciclo de Krebs, algo del malato que se está formando en el mismo ciclo de Krebs, se escapa, forma oxaloacetato y también puede regenerar el fosfeno del piruvato. Esta sería la tercera tirada, la tercera ronda, porque luego este fosfeno del piruvato se regresa, entra a la mitocondria, forma entonces la descarboxilación, acetilcoenzima, y forma de oxaloacetato, forma citrato y activa el ciclo de Krebs. Primera tirada es esta, ¿de acuerdo? Para formar energía pronto, rápido, lo más pronto posible. Ahora, en ese sentido, si pensamos en eso, perdón. Si pensamos en eso, vean ustedes cómo no solamente vamos a esperar a que lo haga a expensas de los carbohidratos, como decía yo. Vean, aquí están los aminoácidos glucogénicos, como alanina, serina, y algunos precursores del metabolismo anaeróbico, como el lactato. Cualquiera de estos, de movilización, ya sea de la dieta, ya sea de nuestro propio músculo, recuerden que siempre hay algo de rhabdomiólisis, no podemos evitarla, y finalmente eso es bueno porque produce en el músculo el estímulo para la regeneración y que en consecuencia se intercambien células para que sean más resistentes, más nuevas, más bonitas, más fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, algo de esto que está liberando se convierte en piruvato. Perdón que esté en inglés, no me había fijado que esté en inglés. Igual otros precursores como los oxaloacetato se convierten en aspartato, que es un estimulante neuronal, nos activa para seguir teniendo fuerza y seguir haciendo las actividades. El malato que ya mencioné, que se convierte en oxaloacetato. Y finalmente la tercera tirada, o la primera, el primer rodeo, que tiene como objetivo formar el piruvato, ¿de acuerdo? Que luego se reincorpora para formar acetilcoenzima. La segunda tirada, aquí está, las triosas o la fructosa, y la tercera tirada, la formación de glucosa y fosfato para formar glucosa. Aquí está en un resumen, en una síntesis, lo que ocurre en la gluconogénesis, partiendo de la primera tirada, segunda tirada, tercera tirada, ¿de acuerdo? Ahora, si pensamos en eso, y ya sabemos que el primer rodeo es formar piruvato, el segundo rodeo lo hace así. Ahí déjenme quitar eso. El segundo rodeo lo hace así. A partir de la fructosa 1,6-bisfosfato, tiene como objetivo formar fructosa 6-fosfato. Y en consecuencia, a partir de acá, formar las triosas, ¿de acuerdo? Ya sea que forme las triosas directamente, la dihidroestona y el aldehído, o bien que forme la fructosa 6-fosfato para que luego se pueda formar las triosas, como objetivo para regenerar los lípidos que podamos utilizar. Y el tercer rodeo de esa tirada, la glucosa 6-fosfato a la glucosa, fundamentalmente por la hidratación de la glucosa 6-fosfato y la liberación de la glucosa, que es exclusiva, insisto, es exclusiva del retículo endoplasmático rugoso del hepatocito. Ninguna otra célula lo hace más que el hepatocito en su retículo endoplasmático rugoso, ¿de acuerdo? Me salto la estequiometría porque ahorita no vamos a ver, la vamos a retomar después, ¿de acuerdo? Recuerden el paso 3 de la vía glucolítica anaeróbica, donde teníamos la fructosa 6-fosfato, que a partir de la fructosinasa formábamos fructosa 1,6-bisfosfato. Ese era el paso 3 de la vía glucolítica anaeróbica que ya conocimos, ¿de acuerdo? Entonces, si pensamos en el paso 3, justamente esta, pero en vía inversa, sería la vía glucolítica gluconogénica, en la que regeneraríamos fructosa 1,6-bisfosfato para tener la posibilidad de formar fructosa 6-fosfato y que luego ya sea que forme a partir de acá las triosas, o bien que a partir de acá se forme la glucosa 6-fosfato y luego la glucosa en la primera tirada o primer rodeo, ¿de acuerdo? Algo muy importante lo que estoy diciendo y que va en énfasis con la tercera tirada o tercer rodeo.
el cerebro es altamente glucolítico. Es muy quisquillosa la neurona, es una señorita muy exigente, que si bien nos admite galactosa o lactato inclusive, prefiere por mucho la glucosa y se pone sus moños y a veces no come si no es glucosa. Y entonces hay que darle glucosa y por eso es que la tercera tirada o tercer rodeo es muy importante. Además, otras células como la neurona, el eritrocito, por ejemplo, requiere la glucosa principalmente. También podemos darle lactato, es más fructosa, pero igual que la neurona prefiere la glucosa por mucho. Y entonces necesitamos regenerar la glucosa en la primera tirada, pero en la tercera tirada o tercer rodeo, justamente para alimentar estas células que son tan quisquillosas, ¿de acuerdo? Luego, más o menos, necesitamos 160 gramos de glucosa. Ese es el requerimiento diario promedio basal normal de un sujeto adulto, sano, guapo, que estudia el primer año de la carrera de medicina, ya sea una señorita o un joven. Es el requerimiento diario promedio normal, ¿de acuerdo? 160 gramos de glucosa. Pero vean ustedes, 160 a 190 se almacenan en hígado en forma de glucógeno, ¿de acuerdo? Sí, eso es nada más en hígado, ¿eh? Hay que tomar en cuenta el glucógeno muscular y el glucógeno de otras células, que es muy poquito, pero también cuenta. Y entonces, si pensamos que el requerimiento es 160, pero almacenamos 160 a 190, no nos basta con el requerimiento. Necesitamos precursores para formar más y que se pueda depositar. ¿De dónde voy a sacar precursores? De los lípidos, de las proteínas. Cada vez que yo como lípidos o proteínas junto con carbohidratos, estoy entonces abonando los 160 gramos de glucosa que necesito para funcionar, más el excedente que me permita formar glucógeno y otros precursores también, ¿de acuerdo? No solamente proteínas, o sea, como proteínas para formar proteínas, ¿de acuerdo? Pero también como proteínas para formar glucógeno. Y si no, como proteínas para formar lípidos. Y esos son primeramente de depósito, ¿de acuerdo? Cuando tenemos periodos de ayunos de más de un día, cuando estamos en un ejercicio muy intenso, ese ejercicio extenuante que de pronto nos lleva al límite, o tenemos hipermetabolismo como fiebre, algunas enfermedades de autoconsumo, cualquier cosa que aumente el metabolismo celular, entonces se obliga a la movilización de carbohidratos. No hay problema, porque tenemos reservas glucosídicas o precursores de glucosa que podemos utilizar muy bien por gluconeogénesis, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí queda claro, chicos? Sí. Ahí les va una historia de miedo. Vean ustedes las cifras del consumo de glucosa. Ya les había contado que nada más el cerebro ocupa el 20% del metabolismo energético, ¿no? El cerebro consume 120 gramos de glucosa al día. Y les dije que los requerimientos diarios son de 160, ¿no? Pero mi cuerpo necesita 160 gramos de glucosa al día. No cuadran las cosas. Porque si mi requerimiento es 160 y nada más mi cuerpo necesita 160, me falta para el cerebro. Y entonces los líquidos corporales aportan 20 gramos, el glucógeno 160 gramos. De tal suerte que voy más o menos, de condiciones basales, voy más o menos cubriendo las necesidades metabólicas basales, ¿de acuerdo? Casi estoy cubriéndolas y sin embargo tengo un déficit porque me faltan 100 gramos de glucosa para la actividad cerebral. ¿De dónde la voy a sacar? Insisto, de los de la vía gluconeogénica. Pues es muy importante la gluconeogénesis. Solemos ver a la gluconeogénesis como una vía tóxica, lastimosa, que no nada más nos produce daño celular o corporal, pero la verdad es que sin ella no sobreviviríamos. Y vamos a ver ahorita por qué. De tal suerte que las reservas diarias sí van a ser necesarias para la necesidad de un día, pero a la fuerza necesitamos la gluconeogénesis para cubrir todo el resto de la demanda adicional. O sea, de lípidos de la dieta, de lípidos de mi cuerpo, de proteínas de la dieta y de mi cuerpo, de nucleótidos de la dieta y de mi cuerpo, de todos aquellos macromoléculas que están entrando a mi cuerpo, no solamente me permite tener material para regenerar mi cuerpo, sino para formar glucosa que sea en consecuencia por gluconeogénesis necesaria para la actividad celular en general. ¿De acuerdo? La gluconeogénesis es muy importante acá. Algunos de los principales precursores de carbohidrato que vamos a ver son el piruvato, el oxaloacetato, la dihidroestrona-fosfato y los grupos acetilos en general. Acetatos que luego se convierten en acetilos. Esos son los principales precursores de carbohidrato. No son los únicos, conste. Ya vimos que hay una gran cantidad, una gama enorme de moléculas que pueden formar carbohidratos, pero esos son los más importantes, ¿de acuerdo? Ahora, la gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado. Es decir, en la gluconeogénesis hepática es cerca del 90%. En el riñón es el 9%. Y en otros órganos como la neurona, como el epidídimo, los ovarios, las células epiteliales ocurren cerca del 1% en conjunto, ¿de acuerdo? Es muy poquito.
pero la gluconogénesis más importante es la hepática. Cerca del 90% de la gluconogénesis ocurre en el hígado. No es de extrañarse entonces que el hígado se haya especializado en formar la tercera tirada o el tercer rodeo para regenerar la glucosa. Es exclusiva del hígado. El resto solamente forman la primera y segunda tirada, ¿de acuerdo? Riñones y otros órganos son capaces de regenerar piruvato para energía o bien triosas o fructosa, pero la glucosa exclusivamente en el hígado. ¿Por qué es importante esto? Vean ustedes las tablas de la Asociación Americana para el Corazón y la Asociación Americana para la Diabetes. Antes considerábamos como niveles normales entre 60 y 110, de hecho seguimos considerándolo como entre 70 y 110. Decimos entre 80 y 100 más menos 10, ¿no? O sea, 70 a 110. Ese sería el nivel normal euglicémico. Eu significa normal, glicemia es de carbohidrato a hemosangre, ¿no? Entonces, la euglicemia o la normoglicemia estaría entre 70 y 110 miligramos por 100 mililitros. Cuando sobrepasa los 110 miligramos, estamos hablando de de aumento glicemia. Cuando baja de 70, decimos que es una hipoglicemia. Sin embargo, vean ustedes las tablas de la Asociación Americana para el Corazón, que está actualizada ya de esta semana, la acabo de actualizar. Y entonces ellos hablan de que el rango de glucosa normal debería ser por debajo de 100 miligramos por 100 mililitros. O sea, ellos piensan que es mejor tener entre 80 y 90 como un parámetro normal. Sin embargo, ellos llaman de que si hay entre 100 y 125 ya es prediabetes, porque hay un consumo de glucosa, y más de 126 es de diabetes mellitus tipo 2 fundamentalmente. De tal manera que, aún con esta gráfica de 110 miligramos por 100 mililitros, estaríamos casi en el límite, estaríamos en la frontera entre decir, ching, estás con una prediabetes o estás sano, ¿no? ¿De qué depende? De que sea una hiperglicemia sostenida. Si yo tengo ahorita una hiperglicemia de 110 y la Asociación Americana para el Corazón dice que 100 a 125 ya es prediabetes, pero hago conciencia y digo, no, espérate, acabo de tragarme unas entomatadas riquísimas que prepararon aquí con pollito y con queso, y además tenía crema, en fin, agua endulzada, la hiperglicemia sería normal. No puedo considerarme prediabético porque es transitoria. Es lo que estoy yo movilizando en mi sangre, producto de lo que acaba de entrar a mi dieta, de la dieta. De suerte que si yo me hago una medición en unas horas después y salen 90 miligramos por 100 mililitros o 100 miligramos por 100 mililitros, yo digo, espérate, no me asusto, no estoy prediabético, era normal, era una hiperglicemia transitoria, ¿de acuerdo? Solamente cuando es sostenida durante más de 3 tomas consecutivas a la misma hora, en las mismas condiciones, idealmente en ayunas, es que podemos hablar de que hay una prediabetes. Si no, no es transitoria, ¿de acuerdo? Igual la diabetes, más de 126 sostenida durante varias tomas, a la misma hora, en mismas condiciones, ya hablamos de diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? La Asociación Americana para la Diabetes va más o menos de la mano con la del corazón. Antes ellos, lo de la diabetes, decían que se permitía hasta 110, ellos decían así. Ahora también está actualizado esto, ayer lo actualicé, ahora no, ellos se corresponden con la de la Asociación Americana para el Corazón y sí recomiendan que sea por debajo de 100 miligramos por 100 mililitros y cuadra también con las cifras de la Asociación Americana para el Corazón. Ahora las dos asociaciones americanas se han puesto de acuerdo para hacer un estándar de cifras y que no hubiera una discrepancia, porque antes decía, la de la diabetes decía 110, la del corazón decía no, hasta 100. Ahora no, las dos están en el mismo nivel de glucosa para considerarse normal, alta o baja, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la carboxilación del piruvato, fíjense, no hablo de descarboxilación, hablo de la carboxilación del piruvato. Digo, aquí tengo mi piruvato, que luego utilizo carbonatos. Se van a acordar ustedes del primer bloque cuando nos conocimos hace algunos meses, que hablábamos de la formación de carbonato a nivel renal o a nivel pulmonar, en fin, ese carbonato. Entonces, este carbonato se va a unir al piruvato con energía de por medio, o sea, requiere energía para regenerar el oxaloacetato. Así es que primer rodeo o primer tirada no solamente forma el piruvato que puede convertirse en acético enzima por descarboxilación, sino que se puede carboxilar y formar oxaloaceto directamente. No va a esperar a alimentar por vía de acetato, sino que forma oxaloaceto que inmediatamente entra al ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Esto puede ocurrir en la matriz mitocondrial o en el exterior también, en el nivel citoplasmático. Y en consecuencia, lo hace la piruvato carboxilasa, donde en su dominio N-terminal, la región de la colita, tiene el dominio de unión al ATP, y la otra región, el otro extremo, es el dominio de unión a la biotina como una coenzima muy importante. Otra vez la biotina tiene una función muy importante aquí en el metabolismo de carbohidratos, ¿de acuerdo? Ese es el primer rodeo o primer tirada para la regeneración de otros precursores, no solamente acetilos,
sino oxaloacetato que entra directamente al ciclo de Krebs. Aquí está justamente la piruvato carboxilasa. Aquí está el dominio N-terminal. Aquí une el carbonato, el fosfato orgánico que se libera, la energía que se necesita para hacer el enlace aquí con la región amino justamente de la piruvato carboxilasa que le pueda unirlo al piruvato, y luego lo pasa a la región C-terminal, en donde ahora sí forma el oxaloacetato, ¿de acuerdo? En esta secuencia, entonces estamos regenerando oxaloacetato que puede entrar directamente al ciclo de Krebs sin esperar a formar acetilo, sino que rápidamente entra al ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre cuando se transporta del oxaloacetato al citoplasma en forma de fosfonolpiruvato. Si pienso en eso, el oxaloacetato que está formándose en el ciclo de Krebs se puede ir directamente o sea, se escapa una parte de ese oxaloacetato hacia el citoplasma y convertirse en fosfonolpiruvato. Y entonces este fosfonolpiruvato igual, una piruvato carboxinasa lo hace, y si no, este fosfonolpiruvato se convierte en acetilo o se convierte en oxaloacetato otra vez, o sea, es reversible, ¿no? De tal manera que a partir de un mismo precursor puedo formar el mismo precursor o acetatos que alimenten el ciclo de Krebs. Insisto, el primer rodeo o primer tirada tiene como objetivo formar energía rápidamente. No importa que no sea por vía del acetilo, puede ser por vía de oxaloacetato, malato, citrato u otros precursores. Segundo rodeo o segunda tirada. Tenemos la fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato. Esto ocurre en el citoplasma, es anaeróbico. Aquí está la fructosa 1,6-bisfosfato, que se convierte por hidratación en fructosa 6-fosfato, ¿de acuerdo? Es un elemento enzimático que requiere magnesio para actuar, es decir, requiere un factor en magnesio. No es obligado, pero sí es muy importante. Se inhibe por la presencia de AMP. En la medida que tenemos AMP, significa, espérate, no necesito formar grasa, más bien necesito energía, porque no tengo ATP, ¿de acuerdo? Entonces el AMP lo inhibe. Se activa por ATP y por citrato, ¿de acuerdo? Esa es segunda tirada o segundo rodeo a nivel citoplasmático. Primer tirada o primer rodeo ocurre tanto en mitocondria como en citoplasma. Esta ocurre fundamentalmente en citoplasma, ¿de acuerdo? Y luego, pensando en esta segunda tirada o segundo rodeo, si voy muy rápido me dicen, por favor. Pensando en esta segunda tirada o segundo rodeo, y haciendo este análisis de la glucólisis anaeróbica, en la que tenemos a partir de fructosa 1,6-bisfosfato como activador, AMP como activador, ATP como negativo, citrato o iones positivos como negativos, la fructosa 6-fosfato se convertiría entonces en fructosa 1,6-bisfosfato en presencia de esto. En cambio, en la gluconogénesis, vean cómo es inverso. Mientras que aquí la fructosa 1,6-bisfosfato era un activador de la glucólisis anaeróbica, la ausencia o caída en la cantidad de fructosa 1,6-bisfosfato, esta, obliga a formar fructosa 6-fosfato, ¿de acuerdo? En consecuencia, el citrato es un activador también. Ahora, ¿cuándo ocurre esto también? Si tenemos un nivel alto de AMP, este AMP significa, tengo mucho AMP, por tanto necesito formar ATP. No me sirve para nada el AMP, a menos que sea AMP cíclico, pero no es el caso. Si tengo AMP, entonces tengo mucha tela de donde cortar para formar trajes de ATP. En consecuencia, hay una carga energética básica y necesito ATP, se activa la glucólisis, ¿de acuerdo? De ahí que el AMP sea un activador de la glucólisis anaeróbica. Caso contrario, tengo un nivel bajo de AMP, no tengo mucho AMP o no tengo mucho citrato, ¿de acuerdo? Entonces tengo una carga energética alta. Significa, tengo tanto ATP que no tengo mucho AMP. En consecuencia, se desconecta la glucólisis y se activa la gluconeogénesis. Porque no necesito energía, necesito la segunda tirada. El cuate no está utilizando la energía y en consecuencia dice, bueno, si está de sedentario o está tranquilo y sin embargo tuvo una ingesta abundante de elementos nutritivos como aminoácidos, proteínas, lípidos, carbohidratos, entonces vamos a formar depósitos de reserva, no sea que se le ocurra dejar de comer y en consecuencia nos mete en problemas. Vamos a formar grasa. Se activa la segunda tirada o segundo rodeo para la lipogénesis, ¿de acuerdo? En ese sentido, a nivel hepático, por ejemplo, las enzimas estas se van a regular tanto bajamente en ayuno y alto en alimentación. O sea, si hay ayuno, esta vía glucolítica evidentemente se apaga o se disminuye. Si hay alta alimentación, esta vía en consecuencia se activa. Porque en consecuencia, si tenemos una alta alimentación, necesitamos degradar, necesitamos inmediatamente movilizar esos elementos. Si no tenemos mucha alimentación, necesitamos en consecuencia obtener precursores para mantenerlos vivos. Se activa la gluconeogénesis. ¿Sí me expliqué? Me perdí. Ay, perdón. ¿Repetir esa parte? Sí, claro, va de nuevo.
esto que ha sido lo último, el ayuno y la alimentación. Voy a poner los dos ejemplos. Si, por ejemplo, tengo ayuno, mi cuerpo dice, espérate, este cachetón no ha ingerido alimentos y sin embargo está activo, está dando clase, está pensando y está analizando lo que está diciendo para no decir barbaridades y entonces necesita energía. La neurona le está diciendo, oye, dale de comer, que tú no hayas comido me importa muy poco. Yo necesito comer y no me importa cómo le haces. En consecuencia, en el ayuno, yo tengo una gluconeogénesis activa porque tengo muy poco, muy poco ATP y en consecuencia lo que necesito es ATP, ¿de acuerdo? Por eso es que la AMP acá, esta AMP es un bloqueador. Si tengo mucho AMP, significa, no, espérate, necesito energía. En consecuencia, si yo tengo el ayuno, activaría la ruta gluconogénica para regenerar elementos nutritivos que entren a la segunda tirada y luego a la primera, por ejemplo. O el otro modelo, estoy en ayuno, pero además de eso, no tengo un gasto energético importante. Simplemente estoy sentadito acá y no estoy haciendo absolutamente nada más que ver el panorama y cómo pasan los mototaxis aquí en Nueva York. En consecuencia, yo activo la segunda tirada para la partida fructosa 1,6-fosfato, formar fructosa 6-fosfato, o bien formar las triosas y formar la lipogénesis. ¿De acuerdo? Por eso los niveles de ayuno activan la gluconogénesis y disminuyen la glucólisis. Bajo en ayuno se refiere a la glucólisis, ¿de acuerdo? La actividad glucolítica está baja porque no necesito energía. En este punto no necesito energía. Cuando tengo mucha alimentación, al contrario, el exceso de alimentación que me lleva a ingerir carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, nucleótidos de muchos tipos, esos elementos macromoleculares entran en mi cuerpo y en consecuencia dicen, no, espérate, no necesito tanto formar ahorita, no necesito depósito, mejor lo voy a degradar para obtener energía y en el camino, si es posible, voy depositando. Por eso es que está alta la actividad de la glucólisis durante la alimentación, porque lo que necesitamos es pronto movilizar una vía anabólica que meta rápidamente la glucosa, que de manera secundaria forme lípidos, pero no es su objetivo principal. El objetivo principal es formar energía a expensas de la glucólisis anaeróbica. ¿Ya? ¿No se me expliqué? Sí. Sí, gracias. Primer rodeo o primer tirada. Tenemos la formación de glucosa. La fructosa 6-fosfato que formamos en el segundo rodeo, o bien fructosa 6-fosfato que tenemos por fructosa, se convierte en glucosa y fosfato en las triosas, o en glucosa y glucosa no fosfato y glucógeno. Y entonces, esta actividad es exclusiva solamente en el hígado. Se ha descrito en el riñón, ¿de acuerdo? Pero muy poquito, realmente no ocurre en el riñón. Y lo que ocurre es muy limitado. El hígado, con el 90% de la gluconogénesis, es el órgano por excelencia para utilizar la gluconogénesis de tercer tirada o tercer rodeo. De tal manera que este tercer tirada o tercer rodeo es para el mantenimiento de la glucosa circulante. Tengo una hipoglicemia severa. No he comido, estoy caminando durante mucho tiempo porque atravesé el charco para irme al sueño americano, o bien he estado estudiando y no he podido desayunar ni comer, no cené, en consecuencia estoy en ayuno prolongado y necesito glucosa para seguir funcionando. Se activa inmediatamente en la segunda tirada o segundo rodeo o directamente en primer tirada, primer rodeo para la formación de fructosa y luego glucosa. Y entonces esta glucosa 6-fosfato o una glucosa 6-fosfatasa le va a quitar el fosfato orgánico incorpora el agua en sus formas elementales de H más OH y regenera el carbono 6 para liberar la glucosa hacia el exterior. De esa forma esa glucosa circula y va a ser atrapada por las células que lo requieran. Fundamentalmente la neurona, pero también mi eritrocito necesita glucosa, así es que el eritrocito podría utilizarla para poder oxigenarme y en consecuencia mantener mi actividad celular y metabólica de forma adecuada, en fin, todo aquello que sea necesario por la glucosa, ¿de acuerdo? Esta es tercer tirada o tercer rodeo, perdón. Y entonces, esta glucosa y fosfato entra a la membrana del retículo hepático rugoso del hepatocito, allá en la luz del hepatocito, de la luz del retículo hepático rugoso, se convierte entonces en glucosa, que luego es liberada por vesículas hacia el exterior, se une a la membrana y ya se sale por vesiculación a la circulación. De esta forma, estamos obteniendo glucosa sin que hayamos comido. ¿De dónde salió esa glucosa? De lípidos generalmente. El modelo diabético que vamos a ver ya la próxima semana, justamente vamos a ver eso. El diabético no puede utilizar los carbohidratos de forma adecuada.
En consecuencia, tiene que utilizar sus lípidos. Por eso es que son las enfermedades de autoconsumo. Porque finalmente el sujeto diabético no es raro que de pronto lo veamos gordito, cachetosito, y en cuestión de días baja pero brutalmente de peso. Cuando andan inestables, con hiperglicemias sostenidas, que no cuidan su rango metabólico, entran en un estado catabólico tal que moviliza rápidamente muchos lípidos con tal de formar glucosa. Pero vamos a ver las consecuencias de ese paso de formar glucosa después de la gluconogénesis, que no es tampoco tan favorable, ¿de acuerdo? Entonces esto fue la tercera tirada o tercer rodeo de la gluconogénesis. Que bueno, es esto mismo que estoy viendo acá, nada más que está con un esquema más bonito, ¿no? Ahí está la glucosa fosfatasa, que justamente se convierte en la glucosa. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, doctor. Perdón. Si pensamos en la glucólisis en general anaeróbica y pensamos que formamos dos piruvates, perdón, por cada mol de glucosa, recuerden que asumimos que cada triosa va a formar directamente piruvatos sin pensar en que se vaya a formar lípidos, ¿no? Sino que forman piruvato. Entonces estos dos piruvatos con los 4 ATPs y en consecuencia los GTPs del ciclo de Krebs, los NADHs, agua metabólica, toda esta estequiometría nos llevaría entonces a formar más o menos una reserva de delta G negativa de 9 kilocalorías por mol. Es fabuloso. Son 9 kilocalorías por mol por vía oxidativa glucolítica, ¿de acuerdo? Pero la gluconeogénesis, que fíjense ustedes, forma dos piruvatos, 2 ATPs, no 4, 2 NADHs igual que acá, y luego regenera la glucosa con 2 ATPs, en fin, la estequiometría final de la gluconeogénesis es de cerca de 20 kilocalorías por mol. Contra los 9 aquí está mal, debe ser negativo, perdón. Contra los 9 de la glucólisis anaeróbica y los 20 de la gluconeogénesis es muchísimo mayor. Por eso es que la gluconeogénesis es muy importante para nosotros. Nos mantiene vivos en muchos sentidos de la vida, ¿de acuerdo? Es clave para el funcionamiento celular. Y más aún para aquellos pacientes que tienen algún problema metabólico en el que de por sí no pueden utilizar la glucosa, como por ejemplo el paciente diabético que vamos a revisar, o algunos pacientes que tienen un problema metabólico que de manera secundaria impacta sobre el metabolismo de los carbohidratos, ¿de acuerdo? Vamos a revisar varios modelos clínicos de enfermedades asociadas a las fallas metabólicas para hacer una integración metabólica después, ¿de acuerdo? Y esto va a quedar más claro todavía. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, doctor, gracias. No, doctor. Mañana terminamos de ver la regulación y vamos a empezar a ver algunos modelos clínicos. Empezaremos por ver, creo que el ejercicio intenso, pero vamos a ver la regulación y vamos a volver a retomar este asunto de las vías gluconeogénicas, ¿de acuerdo? Entonces, no está todo dicho todavía falta mucho que decir de la gluconogénesis para luego ver los modelos clínicos. Veremos 3 modelos clínicos. Vamos a ver el ejercicio intenso, veremos el modelo de anorexia bulimia y el modelo de la caquexia, que es un autoconsumo que se parece mucho a la anorexia. De hecho, en la anorexia puede haber caquexia, pero la caquexia es otra onda completamente diferente a los rangos de desnutrición severa que ya conocimos, ¿no? Y recuerdan que vimos al kwashiorkor y al marasmo, ahora veremos la caquexia desde una perspectiva muy diferente del autoconsumo, ¿de acuerdo? Si no hay dudas, chicos. ¿No? Entonces, ¿se podría decir que el ayuno intermitente es malo? No, fíjate que no. Buena pregunta haces, Marifer. El ayuno intermitente está muy de moda ahora. El asunto del ayuno intermitente es controlarlo. Porque si piensas tú que la gluconogénesis te aporta una gran cantidad de energía, 20 kilocalorías por mol, contra los 9 de la vía oxidativa normal, si tú haces un buen ayuno intermitente, bien controlado, bien seguido, bien estructurado, haces que tu cuerpo movilice lípidos, pero no al nivel en que forme cuerpos cetónicos que sean tóxicos. O sea, el objetivo es formar formar precursores de energía que activen el metabolismo calórico. Y entonces eso obliga a los adipocitos a activar a la grasa magra que forma energía en forma de calorías. Y de esa forma se baja de peso muy importantemente. No es tan bueno en cualquier persona, hay que tener mucha precaución. Los cardiópatas no pueden hacer este tipo de ayuno porque en general, como impacta un poquito sobre el metabolismo catabólico, cuando hay ciertas cardiopatías como arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, hay infarto agudo del miocardio previo, ya sea leve o severo, ese ayuno puede a veces dar lugar a cambios también hemodinámicos en la membrana del miocito cardíaco.
Entonces, el caso del cardíaco, del cardiópata, del nefrópata que tenga algún problema renal crónico también o grave, algunas fallas también hepáticas, hay que tener cierta precaución. Pero si son sanos, guapos, hermosas como tú, Marifer, pues no hay ningún problema. Tú no lo necesitas, por supuesto, ¿no? Pero supongamos que alguien lo necesitara, pues podría ser el ayuno intermitente, siempre y cuando fuera bien controlado, bien vigilado y bien estructurado. Porque no es nada más dejar de comer y luego comer, dejar de comer, sino que hay que hacer secuencias, hay que hacer ciclos, pues, bien estructurados de alimento, como si fuera una rutina de comer poquito, y luego hay un ayuno prolongado para obligar al cuerpo a movilizar y de esa forma activar el metabolismo energético calórico. ¿Ya? Sí, entonces todo depende de las horas, por así decirlo, ¿no? De los ciclos de ayuno que tú hagas y de los rangos de alimento que tú ingieras. Ese es el secreto del ayuno intermitente. Nada más precaución, insisto, con cardiópatas, hepatópatas, nefrópatas, que pudieran tener alguna dificultad para hacer este ayuno intermitente. Ok, gracias. ¿De qué, Marifer? Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias. Mi foto, por favor, y nos vemos mañana. Hola, José Luis. Hola, Gaby. Hola, Omar. No te había visto, Omar. Hola, Jocelyn. Te habías conectado con cámara, ¿verdad? Hola, Normita. Qué gusto verlos, ¿eh? Da mi foto. Ay, espérame, José Luis, estabas pinando. Va de nuevo. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Me dio gusto verlos. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias. A ustedes, gracias.